Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Nada mejor que recuperar dos clásicos de la literatura universal, además uno de ellos con un sabor español muy especial en este recién iniciado mes de abril. Además, recordemos que el 23 celebramos el Día del Libro. Son dos propuestas que nos hace Julio Elvira, gerente de librería El Mirador de Colmenar Viejo. Julio Elvira, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Fran, encantado una semana más. Bienvenido. Bueno, como decimos, hoy nos has traído dos libros muy especiales, reconocidos, pero que uno de ellos además cumple 25 años y ese es el motivo, imagino, por el que vuelve a las librerías. Como dice, estamos poniendo en las librerías dos libros y como decías, es que estamos a 2 semanas del Día del Libro, el día más importante para todos nosotros. Y parece que, pero 2 semanas no ya está ahí, por así decirlo. Así que vamos a ir abriendo un poco boca con estos dos libros que, como decimos, uno de ellos ya está en las librerías y el otro se pone a la venta hoy. Y este último es La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón en la edición del 25 aniversario. Lo sigue editando Planeta. Así que es un momento para, como está diciendo la editorial, para toda la gente igual más joven que no lo ha leído o para quien no lo leyó en su día, para descubrirlo y adentrarse en este mundo mágico de Carlos Ruiz Zafón. Y la verdad que es una novela estupenda. Además, una fantasía gótica, se podría decir así, incluso un libro que en su momento, cuando llegó a las librerías y demás, pues se convirtió en un libro del que empezó a hablar todo el mundo, ¿no? Y que comenzó incluso pues una saga. Los libreros nunca sabemos luego cuándo va a ser un libro el que más fuerte. Fíjate, 25 años después, si seguimos hablando de este libro, con los miles de libros que han pasado sin pena ni gloria, otros han sido mejores. Y La sombra del viento yo recuerdo perfectamente cuando llegó a la librería en la que trabajaba en su día en Madrid y cómo fue este libro, el boca a boca. La editorial ya sabía que tenía algo bueno entre manos, pero nunca se imaginaban que iba a ser este bombazo tan grande, porque Carlos Ruiz Zafón ya tenía otros 4 libros más juveniles escritos, pero también con este tono gótico, podríamos decir, pero es verdad que fue una sorpresa y 25 años después sigue siendo una sorpresa. Vamos a recordar un poco de qué va este libro y además sobre ese cementerio de los libros olvidados, que incluso acabo de leer un titular por ahí que digamos que se ha hecho una especie de recreación de ese lugar un poco fantástico, ¿no? Y que sobre todo la gente que lo ha visitado y ha leído el libro pues le ha emocionado, ¿no? Esa es digamos también un poco el poder que tiene la literatura. El poder de este libro es que es un libro mágico. En realidad todo lo que nos cuenta va más allá de lo terrenal, por así decirlo, y nos habla de ese amor y ese amor por los libros y esos mundos donde a todos nos gustaría estar. Es verdad que es un libro muy relacionado con la ciudad de Barcelona y que puso en muchos aspectos a Barcelona en otro plano aparte del literario. Las ilustraciones que tiene el libro también podemos descubrir muchos secretos de Barcelona y como decías, es un libro para adentrarnos en las aventuras de Daniel Sempere, las aventuras de su padre y un sinfín de personajes que nos van apareciendo, que se quedan grabados y 25 años después lo tenemos aquí en las librerías. Bueno, pues La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón, editado por Planeta, un autor que por cierto falleció en Los Ángeles en 2020, un dato que por cierto yo un servidor ni siquiera conocía. Si te parece, vamos a hablar del segundo libro que hoy también nos traes y que también es un clásico. Un clásico como Las Crónicas de Narnia, y la verdad que estuvo tiempo agotado, lo tenía la editorial Planeta y ahora lo ha sacado la editorial HarperCollins, lo ha sacado en tapita blanda, los 7 tomos de lo que lo componen, pero últimamente ha llegado a la librería estas Crónicas de Narnia en un tomo único. Y la verdad, la gente que lo pueda ver en la librería es una maravilla de libro para regalar para todos los chavales a partir igual de 8 años. Las Crónicas de Narnia, escrito por Lewis, es una obra magnífica de iniciación en el mundo de la fantasía y en esta edición con los 7 tomos yo creo que merece la pena para todas las casas, para aprovechar igual este Día del Libro, para regalos especiales como pueden ser las comuniones ahora también, porque yo creo que justo nos coge esa edad en la que es mejor disfrutarlo. Así que descubrir Narnia, pero bueno, yo no sé, ya estos libros a veces perdemos un poco la realidad. 75 años de su publicación, se sigue continuamente leyendo, se sigue descubriendo, se siguen haciendo series, se siguen haciendo películas relacionadas, pero tener esta joyita en casa, en cualquier biblioteca de iniciación para todos los miembros de la casa, creo que es importante. Además que, bueno, el autor
C.S. Lewis, digamos que tiene una historia muy curiosa, ¿no? También porque está relacionado con otro de los grandes autores de literatura fantástica. Recordamos que es J.R.R. Tolkien, autor del Señor de los Anillos, también que ha tenido su traslación al mundo audiovisual, y ellos formaban parte, según tengo entendido, de una especie de grupo, ¿no? Que se dedicaba un poco también a hablar entre ellos de cuentos, literatura antigua. Ellos forman leyendas. el grupo de los Ingling, como dices, y ellos estaban en la Universidad de Oxford. Eran grandes estudiosos, y aquí también habría que abrir ahí, no un debate, pero sí que las Crónicas de Narnia tienen muchas referencias. Leon Aslan podríamos compararlo con la figura de Dios también. Él tenía un componente en su vida muy religioso. Se vuelven al cristianismo, muchos eran también protestantes. Hacían estudios de la religión. De hecho, Lewis, hay obras que se siguen vendiendo mucho, como Mero Cristianismo, Cartas del Diablo, su sobrino, con un componente más religioso que no tiene nada que ver con estas Crónicas de Narnia. Un hombre muy involucrado en el mundo de la religión y en el mundo de la cultura de Oxford. Y es verdad que en las Crónicas de Narnia podemos ver estas figuras religiosas, pero es verdad que él también mezcla mitología, mezcla los ritos ingleses, mezcla muchas tradiciones y nos lo vuelcan en los 7 tomos, que también llevan la particularidad de este tomo, que llevan las ilustraciones de Pauline Baynes, que fueron las originales que se hicieron en los años 50. Así que creo que es un tomo muy, muy apasionante para tener. Lo bueno y lo interesante de esta obra también es que después de que los niños y niñas durante una etapa un poco anterior han escuchado los cuentos, ¿no? De hadas incluso, ¿no? Con personajes que se ponen de un lado del bien o del mal, que luchan por el bien, o que también han escuchado alguna historia relacionada con leyendas de la zona donde viven y demás. En cierto modo este libro también absorbe todas esas ideas y las reconvierte para hacer otra historia que también pueda atraer al lector. Así es, son 7 libros, y en estos 7 libros lo que nos coge toda esa tradición de oralidad, de cultura inglesa, romana, incluso de la mitología griega. Es verdad que también últimamente están preguntando mucho por la mitología, así que las Crónicas de Narnia, para el que quiera disfrutarlo, pues ya lo tenemos en la librería en tomo completo o los 7 tomos independientes. Bueno, además lo bueno de que vuelvan a las librerías es que aquellos que no las hemos leído, porque en ese momento no nos dio, porque no atendimos las recomendaciones de madres, padres, amigos, etcétera, etcétera, siempre podemos volver, siempre podemos leerlas. Vamos a recapitular, si te parece, Julio, y recordamos que las 2 propuestas que hoy nos traes, que tienen que ver con ese inminente día del libro, el 23 de abril, son por un lado La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, editado por Planeta, y luego Las Crónicas de Narnia, de C.S. Lewis, editado por HarperCollins. Muchas gracias por habernos traído estas propuestas, que pases buena semana y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros.